Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. La historia de la humanidad está escrita con sangre. Cada dictador que vas a escuchar en esta historia dejó un rastro de muerte que no se mide en batallas, sino en cementerios. Millones de inocentes sacrificados en nombre de ideologías, de caprichos personales y de delirios de grandeza. Desde las selvas de Camboya hasta Ucrania, desde los hornos hasta las aldeas arrasadas en África, el siglo XX se convirtió en el escenario de los tiranos más sanguinarios que jamás conoció la humanidad. Cuando hablamos de Mao Zedong en China, la propaganda lo pinta como el gran timonel, el hombre que fundó la República Popular. Pero detrás de ese rostro sonriente de los carteles se esconde uno de los dictadores más sanguinarios de la historia. Entre 1949 y 1976, Mao gobernó China con un culto a la personalidad tan extremo que millones estaban dispuestos a morir solo por seguir sus órdenes, y murieron. Porque Mao convirtió el país más poblado del planeta en un experimento social a sangre y fuego. El gran salto adelante entre 1958 y 1962 fue una de sus decisiones más mortales. Obligó a millones de campesinos a dejar sus tierras y trabajar en comunas colectivas y fábricas improvisadas, y como resultado, hambre masiva. Entre 30 y 45 millones de personas murieron de inanición, enfermedades y ejecuciones sumarias. Esa fue la mayor hambruna provocada por el hombre en la historia de la humanidad. Después vino la Revolución Cultural, entre 1966 y 1976. Mao movilizó a los guardias rojos, jóvenes fanatizados que quemaban libros, destruían templos y linchaban a cualquiera acusado de ser burgués o contrarrevolucionario. Profesores, médicos, artistas, campesinos, nadie estaba a salvo. Se estima que 2 millones de personas fueron asesinadas y decenas de millones sufrieron persecuciones, torturas y humillaciones públicas. Mao no necesitaba de gas ni hornos crematorios. Su arma era más cruel: el fanatismo colectivo. Ordenaba una consigna y millones obedecían ciegamente, incluso si eso significaba matar a sus vecinos o dejar morir de hambre a sus hijos. Mao Zedong transformó a China en un inmenso laboratorio de muerte. Bajo su mando, entre 45 y 70 millones de personas perdieron la vida. Fue el dictador más letal del siglo XX y quizás de toda la historia. Si Lenin fue el padre de la revolución bolchevique, Stalin fue el verdugo que la convirtió en un imperio de miedo. Desde 1924 hasta su muerte en 1953, gobernó la Unión Soviética con puño de hierro. Exterminó a millones en nombre del comunismo. Las purgas estalinistas fueron una cacería política. Generales, intelectuales, artistas, campesinos y hasta miembros del propio partido fueron acusados de traición. Juicios falsos, confesiones bajo tortura y ejecuciones en masa acabaron con más de 1 millón de muertos.
y enviaron a otros 10 millones a campos de trabajo forzados en Siberia, donde pocos salían con vida. Entre 1932 y 1933, la colectivización forzosa en Ucrania transformó la tierra fértil en un cementerio. El grano fue requisado para exportación, mientras millones morían de hambre. Testimonios hablan de familias comiendo corteza de árbol, hierba, incluso canibalismo. Murieron entre 4 y 7 millones de personas, solo en Ucrania. En total, bajo Stanley, entre 20 y 25 millones de personas fueron asesinadas, directa o indirectamente. Stanley gobernaba a través del terror. Nadie estaba a salvo. Un vecino podía denunciarte por envidia. Un chiste podía costarte la vida. Y un susurro contra el régimen era suficiente. Stanley se hacía llamar el padre de los pueblos, pero en realidad fue su sepulturero. Transformó a la Unión Soviética en una prisión gigantesca, donde millones murieron. Su legado no es de gloria, sino de sangre congelada en las nieves de Siberia. Adolf Hitler llegó al poder en 1933 y prometió grandeza, pero lo que entregó fue la maquinaria de muerte más organizada de la historia moderna. El nazismo no solo fue guerra, eso fue genocidio planificado hasta el último detalle. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de más de 70 millones de muertos en todo el planeta, y Hitler fue el principal responsable de haberla desatado. Pero el crimen más monstruoso fue la aniquilación sistemática de los judíos europeos. Entre 5 y 6 millones fueron asesinados en campos de exterminio, cámaras de gas, hornos crematorios y experimentos médicos. El horror fue industrializado. Además, el régimen nazi exterminó a millones de personas adicionales: gitanos, opositores políticos, discapacitados, homosexuales y prisioneros de guerra soviéticos. Solo en las masacres contra población civil del este murieron entre 10 y 12 millones. Sus métodos fueron varios: fusilamientos masivos, cámaras disfrazadas de duchas, campos de concentración, hambre deliberada y trabajos forzados hasta la muerte. En su obsesión por un imperio milenario, Hitler dejó a Alemania en ruinas, a Europa devastada y a la humanidad marcada con una herida imposible de cerrar. Hitler soñó con 1000 años de dominio, pero solo dejó 12 años de horror. No fue un líder, el hombre que convirtió la política en exterminio. En 1975, los Gémeres Rojos de Pol Pot tomaron el poder en Camboya. Lo hicieron con una promesa radical: borrar el pasado y construir una sociedad comunista perfecta. La utopía pronto se convirtió en pesadilla. Pol Pot ordenó vaciar todas las ciudades. Millones de personas fueron obligadas a marchar hacia el campo en las grandes evacuaciones. Intelectuales, médicos, profesores, religiosos y cualquiera que usara gafas o supiera leer era considerado enemigo. Entre 1975 y 1979, Camboya se transformó en un gigantesco campo de trabajo forzado. Se estima que 1,7 a 2 millones de personas murieron, casi una cuarta parte
de la población del país. Sus métodos: ejecuciones masivas en los llamados campos de la muerte, torturas sistemáticas en prisiones, hambre y agotamiento como arma de exterminio. Pol Pot no solo buscaba el control, buscaba borrar la identidad de Camboya para imponer lo que llamaba su año cero. En 1979, la invasión vietnamita puso fin a su dictadura. Pero Pol Pot escapó a la selva. Nunca fue juzgado por un tribunal internacional. Murió en 1998, rodeado de sus fieles, sin pagar un solo crimen. Pol Pot no necesitó armas nucleares ni un ejército poderoso. Con fanatismo ideológico y crueldad sistemática, convirtió a su propio país en una fosa común. El hombre que prometió crear una utopía terminó dejando solo ruinas y calaveras. En los años 70, Uganda cayó bajo el mando de Idi Amin Dada, un dictador tan brutal como excéntrico. Se hacía llamar el conquistador del Imperio Británico y posaba como un héroe africano. Pero detrás de esa imagen colorida se ocultaba una maquinaria de terror. Durante sus 8 años en el poder, entre 300.000 y 500.000 personas fueron asesinadas. Opositores políticos, líderes religiosos, minorías étnicas e incluso algunos de sus propios ministros. Idi Amin gobernaba a través del miedo, purgas masivas, ejecuciones públicas y torturas inimaginables en las prisiones de Kampala. Su régimen sembró el caos económico, expulsando a la minoría asiática, lo que terminó de hundir a Uganda en la miseria. Su sadismo lo convirtió en leyenda oscura. Fue acusado de canibalismo y de guardar los cuerpos de sus enemigos en refrigeradores personales como trofeos de guerra. Idi Amin convirtió a Uganda en un matadero humano. Su nombre quedó grabado en la historia como el de un dictador sanguinario que usó la sangre como moneda de poder. Saddam Hussein gobernó Irak con mano de hierro durante casi 25 años. Él se presentaba como el salvador de la nación árabe. Pero detrás de su figura de líder fuerte se escondía uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX. Bajo su régimen, más de 250.000 personas fueron asesinadas. Opositores políticos, kurdos, chiitas y cualquiera que desafiara su autoridad. El episodio más brutal fue el ataque químico contra Labia en 1988, donde miles de kurdos, incluyendo mujeres y niños, murieron envenenados por gas mostaza y agentes nerviosos. Saddam también llevó a su país a 2 guerras devastadoras, una contra Irán, con más de 1 millón de muertos en total, y la invasión a Kuwait, que desencadenó la Guerra del Golfo. Su brutalidad no conocía límites. Mandó a ejecutar a ministros en reuniones públicas, torturaba a enemigos y convirtió a la policía secreta en un aparato de terror absoluto. Finalmente, tras la invasión estadounidense en 2003, fue capturado y juzgado por crímenes contra la humanidad. En 2006 fue ahorcado, pero para muchos iraquíes y para el mundo entero,
la herida de su dictadura sigue abierta. Saddam Hussein fue un dictador que mezcló el culto a la personalidad con el terror químico y militar. Su caída fue brutal, pero el rastro de sangre dejó marcada a toda una región. Stanley, Hitler, Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein y Mao Zedong. La lista es larga, pero el patrón es el mismo. Cada dictador creyó que era eterno, que podía doblegar pueblos enteros a su voluntad. Y todos terminaron igual, muertos, derrocados o convertidos en símbolo de lo que nunca debe repetirse. Las cifras estremecen, pero más allá de los números, la verdadera herida es moral. Generaciones enteras marcadas por el miedo. La lección es brutal y clara. Ningún imperio construido sobre la sangre es eterno. Tarde o temprano, la historia ajusta cuentas. Los dictadores más sangrientos quisieron escribir la historia con fuego y muerte. Pero lo único que lograron fue demostrar que la crueldad tiene fecha de vencimiento, porque el poder absoluto no solo corrompe, también condena.